Según señala el primer informe de la Mesa Nacional del Agua del año 2020, en nuestro país existen ciudades en que, dentro de la zona urbana establecida en los respectivos planos reguladores, simplemente hay sectores en que es imposible obtener servicios de agua potable y alcantarillado. ¿Por qué sucede eso? Simplemente porque esas áreas urbanas no forman parte del denominado territorio operacional de una empresa sanitaria, quien tiene el monopolio legal para otorgar tales servicios dentro del área asignada sin estar obligada a ampliarla. Así, dentro de las ciudades hay personas que tienen acceso a agua potable y alcantarillado y otras que no, lo que es equivalente a decir que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Según señala ese mismo informe, hay cerca de 870.000 personas que viven en zonas de esas características, donde los servicios sanitarios simplemente no son prestados o, en el mejor de los casos, son prestados voluntariamente por sistemas municipales. La paradoja llega tanto que existen lugares en que los habitantes de un lado de la calle tienen esos servicios sanitarios y en la vereda de enfrente no los tienen. ¿Por qué razón se produce eso? La explicación oficial es de que se trata de un crecimiento de la ciudad y que los sectores nuevos no fueron considerados originalmente con esos servicios. La pregunta es, ¿resulta razonable esa explicación? Nos parece que no, porque si bien en algunos casos las áreas sin abastecimiento corresponden efectivamente a sectores originalmente rurales que fueron incorporados con posterioridad a establecer el área de los servicios, en otros lugares, como sucede en las ciudades de nuestra región, el territorio operacional concedido fue desde un inicio menor que el área urbana existente. En esos casos, la autoridad simplemente trazó una línea imaginaria sobre la ciudad y la dividió entre aquella parte que tenía servicios sanitarios y la que no. La razón invocada para ello fue porque la infraestructura sanitaria existente no alcanzaba para toda la ciudad. Y como el Estado tenía recursos limitados, solo podía abastecer a los lugares donde llegara su infraestructura. Recordemos que los servicios sanitarios estaban a cargo inicialmente de empresas sanitarias estatales, en nuestra región primero Sendos y después CESAN. Y mucho después fueron concesionados a particulares, quienes simplemente siguieron con los territorios operacionales fijados a aquellos primeros organismos o empresas estatales. La ley sanitaria en actual vigencia viene de la década de los 80 y se basó en la situación de hecho que existía en aquel tiempo, permitiendo que las empresas a las que el Estado le había entregado el monopolio de los servicios de agua potable y alcantarillado cubrieran no todo el área urbana de las ciudades comprendidas en la concesión, sino solo aquella parte hasta donde llegaban sus redes de distribución. Las empresas privadas que sucedieron a las estatales simplemente se limitaron a seguir la inercia inicial. Ello ha provocado que en la ciudad de Antofagasta cerca del 40% de la superficie urbana esté fuera del área de concesión de la empresa Aguas de Antofagasta. Si a eso se agrega el barrio industrial de La Negra, que es también una zona urbana, sube al 80%. En el caso de Calama, casi el 50% de la superficie urbana está fuera del área de concesión de esa misma empresa. Hasta hace algunos años esto era una situación que pocos cuestionaban. Era así porque siempre había sido así. Sin embargo, en la última década el acceso al agua potable fue elevado internacionalmente a la condición de derecho humano por la ONU, lo que, con un poco de retraso, llegó finalmente a ser reconocido por nuestro máximo tribunal del país, la Corte Suprema, dictando esta, tan solo el año pasado, importantes fallos que reconocieron explícitamente ese derecho humano al agua potable, aun cuando se refirió a habitantes de zonas rurales, concretamente en las comunas de Nogales y Puchuncaví, quedando pendiente aún de resolver la situación de los habitantes de zonas urbanas que no tienen esos mismos servicios. El sentido común nos dice que, en este último caso, existe aún mayor razón en declarar ese derecho humano al agua potable, pues ha sido el propio Estado quien ha definido esas zonas para que ciudadanos vivan allí. Lo más preocupante de esto es que la solución técnica a ese problema
existe en nuestra región y podría haberse implementado hace años para reducir la brecha antes señalada. Hablamos de la producción de agua potable mediante la desalación de agua de mar. Sin embargo, el Estado no ha sido capaz de solucionar completamente ese problema y, por el contrario, ha permitido que la sanitaria local, primero estatal y luego privada concesionada, destine un volumen importante del agua que debiera ser dirigido al consumo humano a fines industriales en el sector no regulado, esto es, fuera de las áreas urbanas. Si bien esto está dentro de las reglas del juego, existe una clara omisión de parte del Estado de satisfacer la necesidad de abastecimiento integral de servicios sanitarios a todo el área urbana, lo que podría haber hecho exigiendo que cualquier ampliación del área urbana a través de los planes reguladores fuera necesariamente asociada a la ampliación del territorio operacional de la empresa sanitaria local. Y si a la empresa sanitaria no le interesase atender esos nuevos sectores urbanos, entonces el Estado debe permitir que otros actores privados puedan desarrollar esa actividad o incluso asumir el propio Estado esa falta de servicio aplicando el principio de subsidiariedad en materia económica. Sin embargo, no se ha hecho así. Actualmente existe una empresa interesada en cubrir esas áreas no comprendidas dentro del territorio operacional de Aguas de Antofagasta, tanto para Antofagasta como para Calama, la que, pese a haber cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para ello, ha sufrido el retraso por más de 3 años en el otorgamiento de la concesión respectiva por parte del gobierno central, sin existir causa aparente alguna para ello. Nos referimos a la empresa Compañía Regional de Aguas Marítimas, o CRAMSA, quien ha pedido autorización para construir una desaladora y la habilitación de agua potable de amplísimos sectores de Antofagasta y Calama con un costo de más de 5.000 millones de dólares. Mientras las autoridades centrales siguen pensando sobre el asunto, los miles de ciudadanos de segunda categoría de las ciudades de Antofagasta y Calama seguirán sin tener acceso a agua potable y alcantarillado en sus respectivas viviendas. Soy Carlos Clausen para otra columna Antofagasta TV. Muchas gracias.